Bien, vamos a Primera de Juan a continuar lo que hemos iniciado la semana pasada. Uno de los vimos la semana pasada a través de Primera de Juan, capítulo 3. Esto lo vimos en la noche, que no hay incongruencias con el libro de Juan. Vimos tal vez una disyuntiva dentro de lo que podemos nosotros escudriñar en las Escrituras a través de la carta del apóstol Juan, cuando él menciona una de las características de los creyentes. Primera de Juan capítulo 3, el verso 4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ah, y el verso 6: todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Es lo que menciona Juan. ah, Todo aquel que practica o todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, verso 9. Entonces está mencionando de que el creyente no va a pecar, ¿correcto? Eso es lo que está mencionando, lo que está hablando aquí. Ah, el capítulo 1 va a mencionar de la misma manera. ah, si decimos que tenemos comunión, el verso 6, con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Verso 8: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Capítulo 1, verso 8. Entonces Juan está diciendo esto. Primero, los creyentes no pecan, ¿correcto? Ahora, tú pecas, no eres creyente. Ahora, pero si dices que no tienes pecado, entonces, mm, mm, ¿qué dices? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, pareciera que hubiera una contradicción en lo que él escribe. Bien, entonces aparentemente, pero no es una contradicción. El apóstol Juan, más adelante, en el capítulo 5, verso 13, dice: estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Es para que sepáis que tenéis vida eterna. Es la seguridad de la salvación. Ahora, ¿está mal dudar de la salvación? No, no está mal. Muchas veces en nuestro peregrinaje como creyentes va a entrar la duda hacia nosotros. Y la idea del engaño satánico es difuminar la realidad de la salvación y la condición de uno. Es básicamente que Satanás convenza a alguien de que la religión equivocada es la religión correcta, por usar un término, que la religión errónea es la religión verdadera. Entonces, si eso logra en el individuo, en la persona, ha tenido éxito. Es por eso que vemos tantas sectas en las cuales Satanás introduce dentro de la mente de las personas, que donde ellos se encuentran es la verdadera religión. Hace poco les compartí, tuve un encuentro con dos personas que eran de los mormones. No sé si se equivocaron de puerta, porque normalmente ellos no tocan la puerta, pero cuando yo vi la puerta, toqueron y vi por mi ventana, y dije: wow, un colorado, ¿qué hace acá? Se equivocó, porque normalmente ellos no vienen. Y es un colorado vestido de blanco y con una corbata y con un gafete en fondo negro con letras blancas. Dije, se equivocó, y casi le digo: el mormón es dos casas más, dos casas después de la mía. Hay una persona que es mormona, dos casas después de la mía. Y casi le digo: "No, ¿podemos compartirte un poco de Dios?". Me dicen algo así. Uy, ya, perfecto, compárteme, ¿qué me vas a compartir? Y comienzan a hablarme y me dicen: bueno, tenemos la Biblia, pero para poder entender la Biblia necesitamos este otro libro, que es el libro de Mormón, para poder deducir correctamente lo que dice las Escrituras. Le dije: no, estás equivocado. ¿Qué es lo que dice la Biblia? La Biblia dice que solamente tenemos que recurrir a ella. Primero de Pedro, lo hemos visto cuando estudiamos Pedro. Pedro dice: tengo una gran visión he tenido, el monte de la transfiguración. ¿Recuerdan? Y yo estuve ¿con quién? Con Juan y con Santiago. Estuvimos, oh, perdón, Jacobo, estuvimos ahí. Ah, y estuvimos ahí, ¿y qué pasó? Pues nosotros vimos a Elías y a Moisés, y una voz del cielo que decía: este es mi hijo amado, ¿correcto? Este es el Dios mismo. Pero Pedro dice: y esta experiencia fue verdadera, esta experiencia no fue errónea, esta experiencia no fue: wow, mira, no, fue una experiencia genuina. Vi a estos dos personajes, vi a Cristo transfigurado, vi a Cristo ahí,
blanco y resplandeciente, escuché la voz del cielo, pero si yo vuelvo a tener una experiencia, es más seguro que escuchar la misma voz de Dios. ¿Qué cosa? Esto. Él dice eso. Tenemos la palabra profética más segura y el contexto que está hablando es de su visión ahí en el monte de la transfiguración. Y después de dar ese concepto de la transfiguración del monte con Jesús y con la voz que él oyó, está diciendo, más seguro que eso es esto, la palabra profética más seguro, que escuchar la voz misma de Dios. Así que si Dios te habla, no, es más seguro que esto, porque aquí no va a haber error ni confusión. Entonces, el punto es que no se puede tener un libro anexo, llámese el libro de Mormón, la Perla de Gran Precio, Convenios y Pactos, los 3 libros que utilizan esta secta, o tener los manuscritos de Elena de White como los adventistas para poder entender estas escrituras. No, pero Satanás ha hecho creer a ellos que se necesita de eso y ellos están en la religión correcta. Si Satanás hace creer eso a estas personas, triunfó Satanás. Y eso es lo que trata de hacer. Y no solamente con este tipo de personas. Satanás puede convencer a alguien de que una comprensión errónea del evangelio es la correcta. Y si ha logrado eso, ha ganado. Satanás puede convencer a alguien dentro de una iglesia cristiana que es salvo, cuando en realidad no lo es. Y si ha logrado eso, ha ganado, ha triunfado. No pensemos que Satanás tiene dominio y su mayor ímpetu es dominar fuera de la iglesia. Eso es normal. Satanás gobierna, domina fuera de la iglesia. Es su territorio, su feudo, a su fortaleza. Toda la gente que no es creyente están bajo su dominio, bajo su tutela, bajo sus órdenes. Pero Satanás, ¿dónde se incrusta más? ¿Cuál es su mayor dedicación para infiltrarse? Es dentro de la iglesia, dentro de las congregaciones. Y si puede engañar y formar una doctrina, como dice Pablo, una doctrina de demonios. Eso es una doctrina de demonios. Te dije que es una doctrina de demonios hace poco. La doctrina de demonios no es que alguien se ponga acá con una capucha roja, negra, con tipo cucurucho invertido, con una cabra en forma de zen, con una estrella de 5 puntas. Doctrina de demonios. Eso no es doctrina de demonios. Doctrina de demonios es decir, bueno, ¿sabes qué? Con tal que vengas a la iglesia está bien. Dios te agrada y ya te preparó un pedazo de cielo. Y tú te vuelves, ¿qué? Congregacionista nada más. Y Satanás te va a engañar así. Te va a decir, con que vengas ya estás en el cielo. Cuando en realidad te va a tener que engañado bajo una mentira. No hay problema. Con tal que tú trabajes en la obra, te dediques a Dios, está bien, ya has ganado el cielo. Y Satanás te va a engañar bajo esa modalidad. Porque la salvación no es a través de un mérito humano, que es lo que Satanás quiere lograr que tú creas. Es solamente a través de creer en Cristo como Señor y Salvador, es creer en la obra redentora de la cruz. Entonces, cuando no creemos en eso, Satanás ha logrado su objetivo. Es por eso que Juan escribe y dice, necesitamos estar seguros de que somos creyentes. Aún Pablo lo dice a los Corintios, examinaos vosotros mismos si estás en la fe, para que no podamos estar engañados por Satanás. Entonces, cuando Juan escribe esto, dice, mira, entonces, si tú pecas no eres creyente. Pero capítulos anteriores dice que si dices que no tienes pecado, entonces te estás engañando, por fin. ¿Soy o no soy creyente? Y él va a dilucidar todo esto. Cuando vimos la semana pasada, primera cosa, y estas son las características de un creyente no va a pecar, y no estamos hablando que no va a tener pecado, sino que no va a practicar el pecado. Es una cosa muy diferente a pecar. Vamos a pecar porque aún tenemos esto. Tenemos un cuerpo no glorificado, dirían algunos, solo tenemos todavía una naturaleza del pecado. Algunos dirán por eso, pero sea por uno, sea por ser tu posición teológica, igual, vamos a seguir pecando. Pero la diferencia es que no vamos a practicar el pecado. Y lo que Juan está diciendo aquí, en el capítulo 3, verso 6, todo aquel que permanece en él no peca. Es decir, no es un anarquista. Es decir, no hay anarquía en él. ¿Qué es una persona que vive en la anarquía? ¿Has escuchado hablar de la anarquía como forma de gobierno político?
La anarquía es un país, no somos un país anarquista. Has escuchado, seguro que lo has escuchado cantidad de veces en los políticos. Es decir, tú haces lo que tú quieres y te da la gana. Por eso es que vimos la semana pasada, primero, ¿por qué un creyente no puede vivir en el pecado? ¿Por qué? Porque iría contra la ley de Dios. Primera cosa que vimos la semana pasada. No podemos ir contra la ley de Dios. ¿Y qué es lo que manda la ley de Dios? Es que una persona que ha sido convertida, una persona que tiene a Cristo en su corazón, no es una persona anarquista. Es lo que dice Juan. ¿Y qué es anarquista? Que hace lo que quiere. Eso es lo que es un anarquista. Hace lo que él quiere. Por encima de la ley de Dios está haciendo lo que quiere. Es decir, vive constantemente en el pecado. No es que no peca, vive constantemente en el pecado, se sumerge en el pecado. Y vimos que, ¿cómo es esto? Peca las 24 horas del día. Una persona inconversa, una persona que no tiene a Cristo, peca las 24 horas del día. Y alguien de ustedes, muy bien, con toda honestidad, podría argumentar, pero espérate, cuando está durmiendo no peca, ¿correcto? Y estamos totalmente equivocados. La conversión es un estado pecaminoso continuo, perdón, la incredulidad es un estado pecaminoso continuo. El ser incrédulo, es decir, el no creer en Cristo, no es un estado pasajero. No es que cuando duermes se corta este estado. Cuando estamos descansando, se corta este pecado. Es un estado continuo de incredulidad. La incredulidad es un pecado continuo, porque si no, cuando duermes sería salvo. ¿O no? ¿Correcto? Entonces, es por eso que Juan dice, los que no tienen a Cristo pecan continuamente. Vive un estado pecaminoso continuo. No es que nosotros tal vez creemos, ya, si yo me siento y no hago nada y me pongo a cantar, no sé, cualquier canción de cuna o lo que sea, entonces no voy a ni robar, ni mentir, ni hablar malas palabras, entonces por lo menos he dejado de pecar. Para el inconverso, no. El que no tiene a Cristo vive un estado continuo de pecado, porque la incredulidad de no creer en Cristo es un estado continuo. Cuando comienzas a hacer otra cosa, no es que dejes de ser incrédulo, sigues siendo incrédulo. Cuando duermes no es que estés dejando de ser incrédulo, sigues siendo incrédulo. Y es un estado continuo, y a eso es lo que se refiere Juan. No se refiere a que simplemente pecas, tienes un pecado, no, al estado continuo de pecar. Y eso es lo que vimos la semana pasada. Entonces, los creyentes tenemos que ser muy exigentes en cuanto a analizar nosotros mismos. Se nos dice en diferentes partes que debemos examinarnos. Entonces, ¿para qué? Para no estar engañados por Satanás. Satanás es muy sutil. Satanás es muy astuto. Satanás es muy, muy, muy sagaz. Por eso es que la Biblia dice, se disfraza como que, como ángel de luz. Wow. Y anda como león rugiente, tratando de devorar. Se disfraza como ángel de luz y ve una presa y trata de devorar como un león rugiente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que exigirnos a nosotros mismos, tenemos que estar muy capacitados en cuanto a saber si verdaderamente somos creyentes o no somos creyentes. Y si Dios nos permite en este análisis que no somos creyentes, pues bien, tomemos decisiones. ¿Para qué? Para beneficio de nosotros, para honrar a Dios, para glorificar a Dios. Tomemos una decisión de que realmente tenemos que creer en Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, en esa redención que Él ha hecho por nosotros. Y como te digo, y también seamos honestos en esto, analicemos a nosotros mismos y también en ese análisis es cómo presento yo el Evangelio. Muchas veces presentamos un Evangelio muy sencillo, un Evangelio muy barato, un Evangelio un Evangelio donde todo es de felicidad, todo es bonanza, todo es alegría, todo es... No, y no es así. Tenemos que presentar un evangelio correcto, un evangelio verdadero, un evangelio real, lo que dice la Biblia. Un evangelio donde nos menciona qué es lo que le va a pasar al inconverso si no tiene a Cristo, cuál es el destino final, qué es lo que hace Dios. Así como Dios es un Dios, no presentar solamente un Dios que parece Papá Noel, que todo te da, todo te regala, sin excepciones, sin miramientos. Y pensamos que Dios es eso, y no, no es así. Recordemos qué dice la Escritura. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Dios es un Dios de justicia y no va a pasar por alto el pecado de nadie. No va a pasar por alto, no puede pasar por alto. Te lo grafiqué la semana pasada, te lo grafiqué muy claramente y te dije, yo me paso una luz roja y me ve un policía adelante, me para y yo le digo, señor oficial, por favor, perdóneme, no me di cuenta, estuve distraído, es que no sé, quiero ir al baño, estoy con sed, estuve casi me desmayo, y el policía puede decir, muy bien, que sea la última vez, la próxima lo multo. Actuó con justicia y quedamos de que no.
actuó con misericordia, benevolencia, bondad, y todo lo que tú quieras agregar, pero no actuó con justicia, porque la justicia demanda que me debe haber puesto una papeleta, porque yo no le he ofendido al policía, yo he roto la norma y la ley establecida por mi país. Y el policía no está para juzgar, no está para determinar quién debe ser o no castigado. Él simplemente está para ejercer la ley y establecer la justicia. Y él no actuó con justicia y todos lo reconocimos. ¿Tú crees que Dios hará eso? Dios es justo. Dios no va a pasar por alto, no decir, ya está bien, por esta vez pasa. No, Dios demanda que cada pecado que tú o yo cometamos sea castigado, sea pagado. Tú y yo no lo podemos pagar. Es por eso que juntamente con su justicia, Dios pone su amor como otro atributo. Está ahí, a la par, a la paralelo. No hay un atributo mayor que el otro. Pero lamentablemente nosotros, Satanás nos ha hecho creer que solamente el atributo del amor está por encima de todos sus atributos. Y eso es falso. Su justicia, su ira, todo está al mismo nivel. Porque cuando vemos su justicia, vemos su amor. Cuando vemos su ira, vemos su amor. Ahí, cuando vemos su justicia, vemos su misericordia, vemos todo ahí. Pero está al tal nivel que Dios dice, muy bien, como tú, ese pecado tiene que ser pagado, cualquier mínimo que sea, voy a enviarte una solución porque te amo. Alguien tiene que cargar esos pecados. Si tú lo haces, tú no lo puedes hacer, tú no lo puedes pagar. Pero tengo que hacer justicia, pero a la vez te amo. Es por eso que envía a Jesús, para que tome tu lugar y tome esos pecados que tú has cometido y los pague en Él. Es lo que hace Dios en amor. Y si no entendemos esto verdaderamente, ¿cómo lo vamos a poder comunicar a la gente? Es por eso que tenemos que primero entenderlo para poder compartir un evangelio genuino, no un evangelio barato, como muchas veces se hace. ¿Quieres ir al cielo? Muy bien, cierra tus ojos. Repite esta oración. Y cuando buscamos algún asidero bíblico en cuanto a por qué oramos para ser salvos, que no está mal, no digo que está mal, pero no es la oración lo que me salva. Después de la oración no puedo decir, ya, tú eres mi hermano. No, porque eso no es así. Y muchas veces afrontamos esta verdad a través de Romanos, cuando dice, si confesamos si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca, eres salvo. Eso no es un verso, estoy parafraseando el verso, eso no es en cuanto a salvación, una oración de salvación. Está hablando de que los verdaderos creyentes van a confesar con su boca que verdaderamente son salvos. No van a ser agentes secretos como creyentes. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No está hablando de una oración. Y muchas veces malinterpretamos el texto para para poner un objetivo y tal vez justificar algo que queremos creer y que muchas veces Satanás nos engaña. Entonces, la primera cosa es que, ¿por qué el creyente no va a vivir en un estado constante de pecado? Porque va en contra de la ley de Dios. Y eso es lo que vimos la semana pasada. Y el segundo punto, recordamos que el argumento número 1 es que el pecado es incompatible con la ley de Dios. Segunda cosa, vamos al verso 5 del capítulo 3, por favor. Dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Verso 5 del capítulo 3 de Primera de Juan, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Ah, dice, segunda cosa, ¿saben por qué no podemos vivir en un pecado? ¿Saben por qué no vivimos en un pecado constante, una práctica del pecado? Porque es, porque es incompatible con la obra de Cristo. Miren lo que dice Juan. O sea, vamos a pecar, pero no vamos a vivir practicando el pecado, porque es incompatible. O sea, se repele a la obra de Cristo. Verso 5 nuevamente. ¿Y sabéis que Él apareció para qué? Para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Él apareció para quitar nuestros pecados. Hay una justificación ahí. Y no solamente hay una justificación, hay que, más allá de una justificación, más allá de que sí, no es solamente, es un presente continuo, ya no es solamente, no es algo que se hizo en el pasado,
Es decir, cuando tú entregas tu vida al Señor, cuando crees en Cristo, no es que simplemente ya quitó tus pecados, ahora eres salvo. No, si ves la oración, es un presente continuo. Está hablando de siempre presente, presente continuo. Es que hoy, y si mañana lo leo también para quitar mis pecados de mañana y pasado, y si lo leo de acá 10 días, dentro de 10 días también va a quitar mis pecados, y si lo leo de acá un año, también va a ser lo mismo. ¿Qué quiero decirte con eso? No es solamente Juan está hablando con esto de justificación, es decir, declararme o imputarme la justicia de Cristo en mi vida, declararme justo sin pecado delante de Dios para poder ser salvo. Lo que está diciendo va más allá de eso. Dice, Él apareció para quitar nuestros pecados, es decir, para que podamos vivir en santificación. Está hablando no solamente de la justificación, ahí está hablando también de la santificación, es decir, una separación real del pecado. Entonces, la pregunta es, ¿cómo el mundo o cómo podría un creyente continuar un patrón de pecado cuando Jesús apareció para quitar los pecados? ¿Cómo voy a permanecer en un pecado vez tras vez, tras vez, tras vez, cuando Cristo apareció para quitarlos? Ah, continuar practicando el pecado deliberadamente es inconsistente, es incongruente con la obra redentora que Cristo vino a hacer. Por eso les digo, hermanos, lo que dice la palabra de Dios, no es que no vayamos a pecar, vamos a pecar. Sí, va a suceder de repente, no sé, yo me pongo muchas veces como ejemplo, a veces estoy manejando y cuántas veces se me han metido las motos, ¿ya? Así que, y a veces grito, me enojo y muchas veces, en una u otra oportunidad, he hecho, le he dicho, no les he dicho cosas gruesas, pero igual, cualquier cosa que le diga es, no he abierto mi ventana por si acaso, no me malinterpretes. Yo simplemente, como le digo a mi esposa, me desfogo dentro del carro y siempre les digo esto, en este pan con pavo ha sacado brevete en caja de Confre, le digo. Porque se me cruza así, yo 2 veces he tenido que frenar con un golpe seco. Y le digo, este ha sacado su brevete en caja. No debo decir nada, debo de controlar. Aún dice, pero es suave, no, igual es pecado. Entonces, no digo, no es que yo todos los días estoy ahí sentado en mi auto esperando que pase una moto y insultando, no. No es eso, no estoy practicando eso. Simplemente va, entonces, para los que tienen moto, así que manejen bien, por favor, ¿ya? No vaya a ser que por ahí. Entonces, pero el punto es este, que a veces o vamos a pecar, pero no vamos a vivir un estilo de pecado, un pecado continuo. Es decir, cuando hablo de continuo, vamos a practicar este pecado y vamos a estar sumergidos en ese pecado. Es como la persona que viene a Cristo y es alcohólica. No, es que yo no puedo dejar el alcohol, no puedo dejar el licor. Entonces, no, estás practicando y vives sumergido, entonces no ha habido una transformación. Porque dice la Biblia que cuando Cristo vino ¿para qué? Para quitar los pecados. Y no solamente aquellos pecados que estaban marcados antes de tu salvación, sino los que vas a hacerlo después de eso. Es decir, para que el pecado no gobierne tu vida, para que el pecado no se enseñoree de ti, como dice la palabra de Dios. Ya no tiene poder sobre ti, no se enseñoreará de ti. Si todavía vamos a pecar, pero no va a ser nuestro Señor, no va a ser nuestro amo. Y esto es, entonces, Él apareció, ¿correcto? Para quitar los pecados, no para cubrirlos, como es en la doctrina de la justificación, ¿ya? No para perdonarlos simplemente, sino ¿para qué? Para quitarlos, ¿ya? Quitándolos, dice, Él apareció para quitar, sacarlos, levantarlos. Es lo que el texto está diciendo. ¿Recuerdas? Cuando Juan vio a Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios. ¿Qué es lo que hace el Cordero de Dios? Quita, no lo deja y no los cubre. Es decir, pecas y los cubre, sino que los quita, ¿correcto? Él los quita. Entonces, esto tiene que ver, después de ser creyentes, con la santificación. Y la santificación, esto lo hemos aprendido en reiteradas oportunidades, consta de tres partes, por así decirlo. Es posicional,
Es decir, somos santos en Cristo, es por eso que nosotros somos los santos, es por eso que Pablo escribe a los santos de Éfeso, a los santos de Colosas, a los santos de tal. Santo no es San Martín, Santa Rosa, esos no son nada, hermano, no son ni santos siquiera. ¿Ya? Así que te digo, no son santos. Estuve hablando ayer ayer o anteayer, estuvimos hablando acerca de esto. Alguien dijo, me dijo, pero Santa Rosa de Lima vivió una vida, entre comillas, que trataba de agradar a Dios. Digo, primero la Biblia dice, 1 Corintios capítulo 6, 19, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en nosotros y no es en nuestro. Glorificar pues a Dios en nuestro cuerpo. ¿Qué hacía esta mujer? Yo no encuentro en ninguna parte de las Escrituras que alguien de los creyentes a través del Nuevo Testamento se haya flagelado, se haya torturado para agradar a Dios. Pero sí encuentro en el Antiguo Testamento, en Primera de Reyes, capítulo 17, cuando Elías está diciendo, definamos quién es Dios, o Baal o Jehová. ¿Y qué hicieron los profetas de Baal? Comenzaron a ¿qué? A cortarse, lacerarse el cuerpo. Esas prácticas sí le encuentro en personas que no son creyentes, que comenzaron a hacerse, dice que su sangre chorreaba por su propio cuerpo. Eso sí le encuentro. Dañarse, maltratarse, sí le encuentro como parte de aquellos que no son creyentes y que no aman a Dios. Pero aquellos que son creyentes, en toda la Escritura no encuentro. Una cosa es sufrir por causa de Cristo, como Pablo, que sufrió azotes y todo lo demás, no por su propio, no porque buscó hacerlo, no porque dijo, miren, yo soy cristiano, vengan, azótenme. No, como consecuencia de la predicación del Evangelio. Y ahora se sigue oscilando eso, sobre todo en los países musulmanes. Hay creyentes, misioneros, que son golpeados, que son asesinados, pero ellos no buscan hacer esto deliberadamente, lo hacen predicando el Evangelio. Pero nadie atenta contra su propio cuerpo. Entonces, no es una persona creyente. ¿Quiénes son santos? Santos somos en Cristo, posicionalmente. Nos hizo santos, separados del pecado por los méritos de Cristo, en Cristo. La segunda parte de la santidad no solamente es la posicional, la que es en Cristo, es la progresiva, la que todos los días tenemos que vivir, y es lo que dice Juan. Si Cristo ya quitó los pecados, entonces tenemos que nosotros y cuando dice quitó los pecados, significa que ha quitado de nosotros el dominio y el poder que el pecado tenía en nosotros. Dice que era nuestro amo, era quien nos gobernaba, quien nos mandaba y quien determinaba qué deberíamos hacer. ¿Recuerdas? No sé si habías visto algún momento alguna película, algún documental sobre lo que es la esclavitud. Y cuando una persona es esclava o era esclava, yo vi la película de Amazing Grace, si no me equivoco, donde habla de la esclavitud, muestra a un esclavo. Y un esclavo no podía hacer lo que él quería, tenía que estar bajo las órdenes del amo y estar viviendo ahí constantemente bajo las órdenes del amo. Y por más que quería su libertad, no podía. Por más que quería irse, no podía. Estaba literalmente ligado a la voluntad de su amo. Pero cuando llegó una abolición, ¿qué es lo que hace? Por fin, él deliberadamente ya tenía su propio autoridad para decidir qué es lo que hacía y qué no hacía. Él decidía ya por su propia voluntad, porque ya no estaba bajo el dominio de esta persona. Es lo mismo que lo que hace Cristo. El pecado era nuestro amo. El pecado decidía qué hacíamos y qué no hacíamos. Pero cuando Cristo vino en la cruz y nos salvó, cuando Cristo nos redimió, ese dominio que tiene el pecado ya no está sobre nosotros. Ya no es nuestro amo. Es como decir, esto me contó una hermana que trabaja en el INPE. Me dijo, hay un caso muy raro. En la cárcel de mujeres, a una anciana le dieron su libertad. Pero como ella no tenía dónde ir, en la noche comenzó a tocar la puerta. Déjenme entrar, quiero vivir aquí, porque afuera no tengo nadie. Es como, digo, sí, pasó mes. Y me hizo recordar que esto es muchas veces a los creyentes, ¿no? Ya nos han dado la libertad
de ya no estar bajo el dominio del pecado, pero muchos de nosotros tocamos la puerta del pecado. ¿Sabes qué? Sigue siendo mi amo. Ya no. Si eres un verdadero creyente, no vas a buscar que el pecado nuevamente sea tu amo. ¿Por qué? Porque Dios dice, verso 5, Él ha quitado nuestros pecados, el dominio de nosotros. Y eso se llama santificación progresiva. Todos los días buscar que no servir más al pecado. Todos los días estar que obedeciendo a la ley de Dios. Y cuando hablo de la ley de Dios, no me estoy refiriendo a los mandamientos encontrados en Levítico, en el Antiguo Testamento, ¿ya? Representados en el Decálogo en Éxodo capítulo 20, en los 10 mandamientos. No, no me estoy refiriendo a eso. Me refiero a la ley de Dios, a lo que Él establece en su palabra, a lo que Él establece en las Escrituras. Y la tercera parte de la santificación es completa. ¿Cuándo? Cuando estemos, ¿con quién? Con el Señor. Y eso es la santificación, estar apartados del pecado. Para eso apareció Cristo. Tito capítulo 2, por favor. Tito capítulo 2. Verso 14. Capítulo 2, verso 14. Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Él no nos salvó, hermanos, para dejarnos seguir pecando, para que sigamos pecando. ¿Ya? No, recuerda, hay muchas posiciones erróneas que muchas veces encontramos. Bueno, peca, total, al final él es salvo, la salvación no se pierde. No, espérate, es correcto, la salvación no se pierde. Pero por eso no vamos a vivir deshonrando a Dios, no vamos a vivir de esa manera, porque los verdaderos creyentes, bueno, no podríamos decir verdaderos creyentes. O eres creyente o no eres creyente, ¿ya? O lo que comúnmente muchas veces se llama creyente nominal, solamente creyente de palabra, pero no en la verdad y en la realidad. Los creyentes, ¿qué van a hacer? Dice Juan, no van a practicar el pecado. Ah, por eso es que Pablo, escribiendo a Tito, dice, quien se dio a sí mismo por nosotros. ¿Para qué? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar. Recuerda, hacernos puros. Dice, un pueblo propio, celoso de buenas obras. Un pueblo propio, celoso de buenas obras. Un pueblo para su posesión, celoso de buenas obras. ¿Y qué se refiere en cuanto a las buenas obras? Recuerde, un pueblo que va a hacer obras justas, un pueblo que su diario vivir va a ser haciendo lo que es correcto y lo que agrada a Dios. ¿Recuerdas lo que dice Efesios capítulo 2, verso 10? El verso 8, el verso 9 lo conocemos de memoria, salvación. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Verso 9, no por obras para que nadie se gloríe. Verso 10, recordamos, dice, porque somos a los salvos, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Los que son creados en Cristo Jesús, es decir, los que son salvos, ¿qué? Van a andar en buenas obras, las cuales Dios preparó que de antemano, para que vivas diariamente. ¿Y qué son buenas obras? Obras que le agraden a Dios. Tu diario vivir que le agrada a Dios en lo que hagamos. Es que voy a vivir como agradándole a Dios. Es lo que hacen los creyentes. Es lo que hacen los que son hechos en Cristo Jesús. Es lo que hacen las personas salvas. Dice, y Tito o Pablo escribiendo a Tito, va más allá de esto. Dice, no solamente buenas obras, dice, celoso. ¿Qué es una persona celoso? Miren, una persona celosa de buenas obras, que está ahí
meticulosamente, ¿qué cosa? Tratando de agradar a Dios en todo momento. No te estoy diciendo que vivas dentro de una iglesia, no te estoy diciendo que vivas dentro de un convento, no te digo que tengas un estilo de un monje tibetano, eso no es lo que está diciendo Dios. Tenemos conceptos no correctos en cuanto pensamos con lo que significa agradar a Dios. Pensamos que es, sí, voy a vivir todos los días en la iglesia y que ir orando, rezando, golpeándome el pecho y todo. No, es vivir nuestro día a día en los estudios, en el trabajo, en la comunidad, en la cuadra, donde vayamos. ¿Cómo? Honrando a Dios, sin practicar el pecado. Eso es buenas obras que Dios ha preparado. Tú eres creyente, yo soy creyente. No podemos vivir en el pecado, practicando el pecado, porque va en contra de lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Entiendes ahora? Entonces, ¿cuál es el punto? Volvemos al punto que dijimos la semana pasada. Primera de Juan, volvamos a Primera de Juan. Pedro dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros podamos morir al pecado y vivamos a la justicia. Morir al pecado. Pero, ¿cuál es el punto aquí? Verso 7 de Primera de Juan, lo mismo que la semana pasada. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. ¿Cuál es el punto? Como creyentes, corremos el riesgo de que nos engañe. ¿De qué? De que somos creyentes sin serlo. Como creyentes, corremos el riesgo de que nos engañe, de que la salvación es de una manera diferente y doblemos por esas doctrinas totalmente erróneas. Como creyentes, es fácil que nos engañe, que vivamos de una manera que deshonre a Dios. Por eso es que Juan dice, hijitos, nadie que os engañe. Te pueden decir mil cosas sobre qué es un creyente y qué no. Te pueden decir mil cosas como ir al cielo y cómo no. Te pueden decir mil cosas. Tú eres creyente, la salvación no se pierde. Perfecto, no se pierde. Pero conjuntamente con eso, ¿qué? Somos hechos a la imagen de Cristo. Somos muertos con Él, dice. Somos sumergidos con Él en su muerte. No está hablando de bautizo, está hablando de que hemos muerto con Él, es decir, muerto al pecado. No nos deben engañar. ¿Somos creyentes? Analicemos nuestra vida. Esto es algo muy importante. Somos creyentes, entonces vivamos en santificación diaria. Sí, Dios nos ha dado que, dice la Biblia, para esto apareció Cristo, ¿no? Cristo ha aparecido, ¿para qué? Para redimirnos el pecado, para quitar el pecado. Y ya lo ha hecho. El dominio del pecado ya no está en el verdadero creyente. Entonces, sí, voy a pecar, pero no voy a practicar el pecado. Mi vida no va a ser constante pecar, 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 pecar y vivir ahogado, sumergido en un pecado determinado. ¿Por qué? Porque va en contra de la obra de Cristo. Para esto apareció Cristo, para quitar los pecados. ¿Y de quién está hablando? Creyentes. No te dejes engañar. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza en esta mañana, por favor. El enemigo es muy astuto. El enemigo se disfraza como ángel de luz y va a tratar por todos los medios de engañarnos. Si hemos sido liberados del pecado a través de la verdadera salvación, ya no somos esclavos del pecado. Ahora somos esclavos de Dios.
Y el resultado de ser esclavos de Dios, hermanos, es la santificación. El nuevo pacto no se centra en la doctrina de la justificación, se centra en la doctrina de la santificación, del nuevo corazón, del nuevo espíritu que Dios nos ha dado. Santificación, hermanos, es lo que Dios quiere en nuestras vidas. La salvación no es algo que llegue en un momento de nuestra vida, nada más y listo. De ahí tú puedes vivir de la manera que quieras. Si somos salvos, va a mostrarse un patrón de rectitud en nuestra vida. Si somos salvos, va a mostrarse un cambio en nuestra vida. Si somos salvos, es que Dios quitó ya el dominio del pecado de nosotros. Si es que somos salvos. Y si no, tú puedes serlo en esta mañana. La salvación no depende de una congregación. La salvación no depende de que tú pertenezcas a un grupo religioso. Hace poco lo dije en un velorio. Si te digo, quieres ser salvo, ven a mi iglesia, te estaría mintiendo. La salvación no es porque tú pertenezcas a esta iglesia. La salvación es que tú creas simplemente que Cristo vino a morir por tus pecados, que Él resucitó por ti. Que reconozcas que tú eres pecador, que tú no puedes lograr la salvación, lograr el cielo por ti mismo. Que hagas lo que hagas, no vas a poder lograr. No importa cuán bueno te creas. En realidad la Biblia dice que no hay un solo bueno en todo el mundo. No hay una sola persona buena. No hay ni uno solo bueno. Y que tú y yo, por ser pecadores, merecemos ir al infierno. Pero su amor de Dios es tan grande que envió a su Hijo para que tú no vayas al infierno. Él pague por tus pecados. Y lo único que tienes que hacer es creer. Eso es lo único. Creer que Él tomó tu lugar en la cruz. Que Él resucitó para darte vida eterna. Creer de todo corazón. Si crees verdaderamente, vas a arrepentirte. Arrepentirte es un cambio de conducta. Y los creyentes vivamos en santificación. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias por esta mañana. Gracias por lo que tu palabra nos muestra. Gracias por lo que Juan escribe. No solamente ser creyente es ir al cielo, va más allá de eso. Nos has permitido liberarnos del dominio del pecado. Y por lo tanto, podemos vivir en las buenas obras que tú has preparado. Obras que te honren. Es decir, una vida santa. Ayúdanos a entender eso y a vivir eso. Gracias por esta mañana. Bendito y alabado seas en Cristo Jesús. Amén.